¿qué tal? Comparto a continuación mi aporte sobre esta relectura de la historia. ¿Qué consecuencias tendría el pensar la historia de otra manera? No a la luz de un progreso que tiene una connotación positiva como lo hemos venido dialogando y abordando en los autores y actividades pasadas, por ejemplo en el pensamiento de Nietzsche, sino ahora pensar la historia bajo otra idea distinta, a la luz de la barbarie, repensarlo a la luz del caos, a la luz de la pobreza, de los vencidos o de los caídos, como afirmaba Walter Benjamin. Creo que tendría muchas consecuencias. Lo primero que habría que plantear es una reflexión de análisis sobre el concepto de progreso, porque ya el concepto quedaría vacío, sería un concepto retrógrada o un concepto más bien fuera de contexto. Entender la historia sin un progreso nos llevaría entonces a mirar hacia el pasado, como este ejemplo o metafórico que ponía Walter Benjamin, el ángel de la historia. Creo que este autor que hoy analizamos en la lectura se concatena un tanto al pensamiento de Benjamin, de entender la historia no en el progreso de la riqueza, de las naciones, no en el progreso del bien ético común o de la postura capitalista o de sistemas económicos que buscan el enriquecimiento de las naciones, sino entender la historia a la luz de aquellos acontecimientos que han marcado ese pasado con una connotación negativa, con muerte, con desastre, con caos. Entonces sí implicaría una reflexión. Segundo, habría que también modificar los sistemas económicos, no entender un capitalista que acumula riquezas, perdón, un capitalismo que acumula riquezas, sino habría que ver ahora que la idea de historia o la idea de un progreso no sería esta cuestión, sino más bien cómo disminuir la pobreza en lugar de crecer en la riqueza. Cómo, no tanto cómo repartir los bienes de los ricos, sino cómo atacar este problema de la pobreza, del desempleo, de la migración y otros muchos factores sociales que merman a la época contemporánea, al hombre del hoy. Entonces, repensar a la luz de la barbarie va en la línea de lo que argumentaba Adorno, por eso es que va tomando fuerza. Theodor Adorno decía que se debe repensar la teoría y la práctica a la luz de la barbarie para que ésta no se repita. Es decir, si se reflexiona y se toma una postura crítica de la barbarie, de los acontecimientos negativos, de esa manera sería el imperativo, diríamos así, categórico, para no volver a repetir los mismos errores. Por eso el autor que en cuestión es entrevistado en esta lectura menciona de que la memoria tiene un deber, y el deber es recordar ese pasado oscuro, el deber de la memoria. ¿Para qué? Para que el sufrimiento nos lleve a buscar una verdad, para que el dolor nos lleve a encontrar un sentido de la historia. Entonces habría que repensar la política, habría que repensar entonces la ética, ¿verdad? ¿Cuál sería ahora la idea de bien? ¿Verdad? No tanto un bien que se busca en común, sino el bien que inclusive a veces es contrario a la dignidad, buscando siempre la supervivencia. Creo entonces que de esta forma sería viable analizar, ¿verdad?, esta postura. ¿Qué tanto se sostiene hoy en día? Yo creo que es difícil, porque en la sociedad actual vemos sistemas económicos, políticos que no van de acuerdo a esto. Entonces no tampoco se puede considerar como la única forma de repensar la historia. Yo creo que hay más formas, y una de ellas habría que ver qué es la idea de progreso que veníamos manejando. Sería interesante compaginar un sistema en donde se busque el progreso, pero a luz también de la historia de la barbarie o de la reflexión y el análisis de la historia a la luz de los vencidos. Gracias.